Elena Morales, viuda y embarazada, sentía la sangre caliente resbalar por su sien, donde una piedra había rozado su piel. El sol se apagaba tras las montañas polvorientas, cuando el eco de las piedras contra el hierro rompió el aire pesado de la plaza. Dentro de la jaula, una mujer con el vientre abultado abrazaba con desesperación a dos niños que lloraban. La multitud, enardecida, lanzaba insultos y proyectiles con la misma crueldad con que se mata a un animal acorralado. Tomás, el mayor, trataba de cubrir a su hermana Lucía, pero ambos temblaban bajo la lluvia de burlas. Sobre sus cabezas, un cartel de madera colgaba torcido. «Se venden bestias». Nadie parecía escuchar sus súplicas. Solo un par de ojos oscuros, desde la sombra de un portal, observaban en silencio, ardiendo de indignación. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El pueblo de San Ignacio, perdido en las áridas tierras de Baja California Sur, vivía de la minería y del comercio de sal. Allí, las calles empedradas estaban impregnadas de sudor, mezcal y desconfianza hacia todo lo que no encajara en la rutina de la plaza y la iglesia. Esa tarde, la crueldad se había transformado en espectáculo. Una viuda embarazada y sus hijos se convirtieron en presa del odio colectivo. El sheriff Beltrán, un hombre corpulento con bigote grasiento y mirada de hierro, mascaba tabaco mientras contemplaba el espectáculo. «Que aprendan todos lo que pasa cuando se protegen a los indios», gruñó, su voz resonando como un látigo. La acusación contra Elena era absurda. Había compartido un poco de maíz con un viajero apache semanas atrás. Esa muestra de compasión bastó para convertirla en traidora. Elena apretaba los dientes. Su respiración era entrecortada, no solo por el miedo, sino también por el peso de la vida que llevaba en su vientre. Recordaba a su esposo, Julián, muerto en un accidente en las salinas de Guerrero Negro. Recordaba su promesa de criar a los hijos en paz, y ahora estaba ahí, humillada, con la sombra de la muerte pendiendo sobre su familia. Los aldeanos reían con carcajadas secas. Una mujer de rebozo rojo gritó: «¡Mira a la viuda loca! ¡Que la Virgen se apiade de su alma!». Otro, un minero con manos ennegrecidas, lanzó una piedra más grande que chocó contra los barrotes a centímetros de la cabeza de Tomás. El niño lloró, y su llanto se mezcló con los vítores de la turba. Desde la penumbra, un hombre alto, de piel curtida y cabello trenzado, mantenía la mandíbula apretada. Cohan, apache, conocía demasiado bien esa jaula: el hierro frío, el olor de la sangre seca, las miradas de desprecio. Sus puños se cerraron hasta que los nudillos se blanquearon. Cada piedra que golpeaba los barrotes parecía golpear su propio pecho. La escena era un espejo de su pasado. Había visto a su gente exhibida como trofeos. Había escuchado las mismas risas. Ahora, frente a él, la historia se repetía, pero con una mujer y dos niños indefensos. Algo en los ojos de Elena, mezcla de terror y resistencia, lo atravesó como un rayo. Beltrán escupió al suelo y se acercó a la jaula. «Mañana, al amanecer, los venderemos en el Mercado de la Paz», anunció con voz cargada de arrogancia. «Tal vez alguien quiera una sirvienta y un par de críos para cargar agua». Un silencio incómodo cubrió la plaza. Luego, estalló otra ola de risas y comentarios sarcásticos. Elena cerró los ojos con fuerza, abrazando a Lucía contra su pecho, como si pudiera ocultarla del mundo. Tomás, sin dejar de llorar, intentó ponerse de pie, alzando la voz quebrada. «¡No somos animales!». La respuesta fue un coro de abucheos y carcajadas. Cohan dio un paso hacia adelante. Su sombra emergió del portal como un presagio. El murmullo de la multitud se apagó por un instante al reconocer en él a un apache. Los hombres se tensaron. Algunas manos buscaron cuchillos o piedras. El aire se volvió más pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración.
Beltrán entrecerró los ojos. ¿Y tú qué miras, salvaje? ¿Quieres ocupar su lugar en la jaula? Cohan no respondió. Sus ojos se clavaron en los de Elena. Ella lo observó con desconfianza, pero también con un destello de esperanza que ni ella misma comprendía. En medio de la humillación, ese extraño representaba una posibilidad, aunque remota, de salvación. El viento levantó polvo en la plaza. Las campanas de la iglesia repicaron la hora del ocaso. El murmullo de la multitud comenzó a crecer otra vez, exigiendo castigo, diversión, sangre. Cohan respiró hondo. Sabía que cualquier palabra o movimiento suyo podría desencadenar una tormenta. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada en su interior. No permitiría que la historia se repitiera. No dejaría que esa mujer y esos niños terminaran como tantos otros. Mientras el sheriff volvía a mascullar órdenes a sus hombres, los ojos oscuros de Cohan ardían con una determinación implacable. El destino, una vez más, había puesto ante él una jaula. Esta vez no pensaba mirar hacia otro lado. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido cuando Cohan avanzó hacia el centro de la plaza. El polvo del suelo se arremolinaba bajo sus pasos, y aunque no llevaba armas visibles, su sola presencia bastaba para que los aldeanos retrocedieran un poco, como si una sombra antigua se hubiera levantado entre ellos. Sus ojos oscuros no parpadearon mientras se posaban en el sheriff Beltrán, que lo observaba con una sonrisa torcida, la de quien se siente dueño del destino de otros. Elena lo vio acercarse desde dentro de la jaula. Su corazón golpeaba con fuerza, confundido entre miedo y una chispa de esperanza. Tomás, con el rostro lleno de polvo y lágrimas, preguntó en un susurro: «¿Mamá, nos viene a ayudar?» Elena no supo responder. La crueldad de los hombres la había enseñado a no confiar en nadie, menos aún en un apache. Sin embargo, aquella figura erguida parecía distinta, como si la tierra misma lo empujara a ponerse frente a ellos. Beltrán escupió al suelo y soltó una carcajada. «Mira lo que tenemos aquí, un salvaje que viene a mirar por otros salvajes. ¿Qué quieres, indio? ¿Tomar el lugar de la viuda en la jaula?» El murmullo del público estalló en risas, aunque algunas voces guardaron silencio al notar la firmeza de la mirada de Cohan. No dijo palabra. Solo avanzó un paso más, hasta quedar frente a los barrotes. Elena sintió que el tiempo se suspendía en ese instante. El sheriff chasqueó los dedos, y dos de sus hombres se adelantaron con látigos enrollados en la cintura. «Si vienes a desafiarnos, no durará mucho tu valentía», gruñó Beltrán. Pero Cohan, con voz grave y pausada, habló por primera vez. «No vengo a pelear, vengo a comprar su libertad». El silencio cayó sobre la plaza como un velo pesado. Los aldeanos se miraron entre sí incrédulos, y luego estallaron carcajadas aún más fuertes. «¡Escuchen al indio!», gritó un minero. «Dice que va a comprar a la viuda». Una mujer añadió entre risas. «¿Con qué pagará? ¿Con polvo del desierto?» Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Acaso era posible lo que acababa de oír? La esperanza se mezclaba con la incredulidad. Sus manos temblorosas apretaron con más fuerza a Lucía, que sollozaba contra su pecho. Beltrán, divertido y curioso, ladeó la cabeza. «¿Y qué podrías darme tú, Apache? A menos que traigas oro escondido bajo esa piel curtida». Entonces, Cohan llevó una mano a su cuello. De entre las fibras de cuero que colgaban de su pecho, extrajo un collar de cuentas antiguas. Estaban hechas de hueso pulido, conchas marinas y un pequeño talismán de piedra negra en el centro. El brillo opaco del collar reflejaba algo más que valor material. Era memoria, sangre y linaje. La multitud guardó silencio, sorprendida por la belleza de aquella pieza. Beltrán entrecerró los ojos y la codicia se le pintó en la mirada. Eso vale más que la carreta de media aldea. ¿Es tuyo?» «Es de mi madre», respondió Cohan sin vacilar. «Es lo único que conservo de mi gente». Elena lo observó con los ojos abiertos de par en par.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquel apache estaba dispuesto a entregar lo más sagrado de su pasado para salvarlos a ellos, completos desconocidos. El sheriff jugó con el silencio, disfrutando de la tensión. Luego rió, mostrando los dientes amarillentos. «Está bien, dámelo, y llévate a tu nueva carga». Coan se acercó, entregó el collar con manos firmes. Beltrán lo recibió con avidez, pasándolo por entre sus dedos como si acariciara un tesoro recién hallado. Después sacó una llave oxidada de su cinturón y la agitó en el aire. «Miren todos», gritó. «Hoy un apache paga con su alma por una viuda mexicana». Las risas volvieron, pero entre ellas se mezclaron murmullos de desconcierto. No todos entendían aquel sacrificio. Algunos incluso fruncieron el ceño, preguntándose si el sheriff estaba cometiendo un error. La cerradura chirrió con un sonido áspero, y la puerta de la jaula se abrió lentamente. Elena no se movió de inmediato. Su mente aún luchaba por aceptar lo que estaba sucediendo. Fue Tomás quien dio el primer paso hacia la salida, jalando la mano de su madre. Lucía, asustada, escondió el rostro en el rebozo de Elena. Al salir, la multitud se apartó con desprecio, pero también con una dosis de temor. Nadie quería acercarse demasiado a aquel apache que había demostrado tener más valor que todos los presentes juntos. Elena, tambaleante, trató de sostenerse, pero el peso de su vientre y el cansancio le hicieron perder equilibrio. Coan, sin pensarlo, extendió el brazo y la sostuvo firme. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. «Están libres», dijo él con voz grave. Elena no pudo pronunciar palabra. Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla, mezcla de alivio y confusión. Beltrán, satisfecho con su botín, agitó el collar frente a todos. «Que sirva de ejemplo, un anillo, un collar, una vida. Siempre habrá quien pague por los pecados de otros». La multitud se dispersó poco a poco, algunos todavía lanzando insultos, otros murmurando sobre el extraño destino de aquella viuda y sus hijos. Nadie se atrevió a seguirlos mientras Coan conducía a Elena y a los pequeños hacia la salida de la plaza. El camino fuera del pueblo estaba envuelto en un silencio inquietante. El cielo se teñía de rojo oscuro, como si el día muriera lentamente sobre la tierra seca. Elena respiraba con dificultad, tratando de asimilar lo sucedido. «¿Por qué?», murmuró al fin. «¿Por qué harías algo así por nosotros?». Cohan no la miró. Su vista se mantenía fija en el horizonte. «Porque nadie lo hizo cuando fue mi turno», respondió. No hubo más palabras. El viento arrastraba el polvo, y los pasos resonaban sobre la tierra dura. Tomás caminaba cerca de Cohan, mirándolo con una mezcla de asombro y admiración. Lucía, en brazos de su madre, había cerrado los ojos agotada. Detrás, en las sombras de las casas, un par de figuras observaban con recelo. Uno de ellos, un hombre vestido con uniforme deslucido, encendió un cigarro y exhaló el humo con calma. Era el capitán Romero, recién llegado al pueblo. Su mirada calculadora siguió al grupo que se alejaba. «No se irán muy lejos», dijo en voz baja, con una sonrisa helada. «Mañana saldremos a cazar». Elena no lo sabía aún, pero su liberación era apenas el inicio de una huida que pondría a prueba sus fuerzas, su fe y la misteriosa lealtad de aquel apache que había entregado su tesoro más sagrado por ella y sus hijos. La luna apenas se alzaba sobre los tejados de San Ignacio cuando las sombras se alargaron sobre los callejones. El aire estaba denso, cargado de ese silencio que antecede a la tormenta. Cogan avanzaba con pasos firmes, guiando a Elena y a los niños fuera del pueblo. Tomás apretaba la mano de su madre, mientras Lucía, agotada, se acomodaba en su regazo. La viuda apenas podía sostener el ritmo. Su vientre abultado le restaba fuerzas, y el miedo le encogía la respiración. El sonido de las botas sobre el empedrado retumbaba detrás de ellos. No era la imaginación. Había hombres siguiéndolos. El eco de los perros rompió la calma nocturna.
Elena giró el rostro con el pánico en los ojos. «¡Nos persiguen!», murmuró, con la voz quebrada. Koan no respondió, pero aceleró el paso, conduciéndolos hacia la periferia del pueblo, donde las casas de adobe daban paso a los caminos polvorientos que se perdían en el desierto. La noche se iluminaba a ratos con destellos de antorchas. El capitán Romero, con su uniforme raído, encabezaba a un grupo de soldados. Había visto demasiadas veces el espectáculo de los prisioneros en jaulas y no soportaba que alguien rompiera el orden que mantenía a la gente sometida. Para él, un apache que compraba la libertad de una mexicana era una afrenta que debía castigarse con sangre. «¡No dejen que se escapen!», ordenó con voz dura. «La mujer y los niños valen más vivos, pero al indio lo quiero muerto». Elena escuchó los ladridos acercarse. El corazón se le encogió, recordando a su esposo Julián cuando hablaba de los soldados y su crueldad. Apretó a Lucía contra su pecho. «No podremos huir», susurró. Koan se detuvo de golpe y señaló hacia un estrecho sendero que se adentraba entre arbustos espinosos. «Sí podremos. Confía». La senda los condujo hasta un arroyo seco, donde la arena crujía bajo los pies como vidrio roto. El viento arrastraba pequeñas nubes de polvo, cubriéndolos como un manto protector. Koan levantó a Lucía en brazos y con la otra mano sostuvo a Tomás para que no tropezara. Elena, jadeando, trataba de seguir. Cada paso le parecía un mundo, pero la determinación del apache era inquebrantable. Detrás, los soldados seguían las huellas, guiados por los perros que olfateaban la arena. Romero apretaba los dientes con impaciencia. Conocía la astucia de los apaches. Sabía que aquel indio podía convertir el desierto en un laberinto. Koan lo presentía también. Se detuvo un instante, escuchando el rumor del viento entre las piedras. Señaló un peñasco alto y dijo: «Subiremos allí. Desde arriba podremos perderlos». El ascenso fue arduo. Elena casi se desplomaba bajo el peso de su embarazo, pero Kohan la sostuvo con firmeza. En un momento, cuando sus rodillas cedieron, él la tomó del brazo y la levantó sin esfuerzo, como si fuese una pluma. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos. Por primera vez no vio en él a un extraño, sino a un guardián. Al llegar a la cima del peñasco, Kohan buscó ramas secas y comenzó a cubrir las huellas que habían dejado. Con movimientos rápidos, confundió el rastro, empujando piedras y borrando marcas en la arena. Luego condujo a los tres hasta una grieta en la roca, apenas visible. Allí se agazaparon, ocultos por la oscuridad. El silencio fue absoluto por un instante. Solo se escuchaba el latido desbocado de los corazones. Entonces, los cascos de los caballos resonaron cerca. El resplandor de las antorchas iluminó la senda que acababan de dejar atrás. Romero se adelantó, su silueta recortada contra el fuego. «¡Busquen mejor!», vociferó. «No pueden estar lejos». Los perros olfatearon, pero al encontrar rastros contradictorios comenzaron a ladrar en direcciones opuestas. La confusión se apoderó de los soldados. Romero maldijo, lanzando una patada contra el suelo. «¡Ese maldito indio sabe esconderse!», gruñó. En la grieta, Elena cubría la boca de Lucía para que no soltara un gemido. Tomás contenía la respiración, sus pequeños dedos aferrados a la túnica de Kohan. El apache, inmóvil como una estatua, observaba cada movimiento de los perseguidores. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, Romero dio la orden de retirarse un poco para reorganizar la búsqueda al amanecer. Los soldados se alejaron con maldiciones y pasos pesados, hasta que solo quedó el murmullo lejano de sus voces. Elena dejó escapar un suspiro entrecortado. Nos salvó». Kohan asintió, pero su rostro no mostraba alivio. «No por mucho tiempo, volverán, y esta vez con más hombres». Las palabras fueron como un jarro de agua fría. Elena bajó la cabeza, temblando. Sabía que era verdad.
El desierto podía esconderlos por unas horas, pero no podía protegerlos para siempre. Entonces, Koan extendió la mano hacia ella, no como un gesto de posesión, sino de promesa. No dejaré que les hagan daño. Elena lo miró fijamente. Vio en sus ojos algo más profundo que simple valentía, un dolor antiguo, la memoria de alguien que ya había perdido demasiado. Por primera vez, creyó en sus palabras. El viento sopló más fuerte y el cielo se llenó de estrellas. El grupo permaneció escondido hasta que el silencio del desierto confirmó que la persecución había cedido por esa noche. Koan encendió un pequeño fuego oculto en la grieta, lo suficiente para dar calor sin delatar su ubicación. Lucía se durmió al instante en brazos de su madre. Tomás, todavía tembloroso, se acercó al apache. ¿Nos enseñarás a escondernos como tú? Koan lo miró con seriedad, luego asintió lentamente. Sí, y también a escuchar al desierto. Él siempre habla, si sabes oírlo. Elena, al escuchar esas palabras, sintió que una semilla de esperanza brotaba en medio del miedo. Quizás aquel camino no era solo una huida, sino también un comienzo. Mientras el fuego proyectaba sombras sobre la roca, Kogan permaneció en vela, vigilante. Sus pensamientos eran un torbellino, el recuerdo de sus hijos perdidos, el eco de su pueblo destruido, y ahora aquella mujer que llevaba una vida en su vientre. El destino parecía haberlo puesto otra vez frente a una jaula, pero esta vez él había elegido abrirla. A lo lejos, en la llanura, una antorcha solitaria permanecía encendida. El capitán Romero, con la paciencia de un cazador, sonreía bajo la luz mortecina. Sabía que la noche solo había retrasado lo inevitable. La madrugada cayó sobre el desierto con un frío inesperado. El viento silbaba entre los arbustos secos y los riscos, llevando consigo el eco de lobos lejanos. Elena temblaba, no solo por el frío, sino por la tensión que aún le encogía el pecho tras la persecución. Lucía dormía profundamente, abrazada a su madre, mientras Tomás, con los ojos bien abiertos, luchaba por permanecer despierto. Kohan, en silencio, recogía ramas secas y piedras planas, preparando una fogata pequeña, oculta entre las rocas. Cuando el primer chispazo iluminó la oscuridad, Elena observó cómo el apache soplaba con paciencia, hasta que las llamas comenzaron a bailar tímidamente. El resplandor naranja bañó sus rostros, y por primera vez desde que salieron del pueblo, el miedo cedió espacio a un instante de calma. Koan abrió un morral de cuero y sacó un pedazo de carne seca y algunas tortillas endurecidas. Partió la comida en trozos y la ofreció a Elena y a los niños. Tomás dudó, pero el hambre lo venció. Aceptó el alimento con las manos temblorosas. Lucía, medio dormida, mordisqueó un trozo mientras se acomodaba en el regazo de su madre. Elena, al principio, quiso rechazarlo por orgullo, pero la realidad era que llevaba días debilitada. Con voz apenas audible, murmuró: «Gracias». Koan asintió sin pronunciar palabra. Sus ojos permanecían atentos, siempre vigilando el horizonte. Era un hombre acostumbrado a la soledad, pero esa noche, con una familia tan frágil a su lado, el peso de la responsabilidad era distinto, más profundo. El fuego iluminó el rostro de Elena. Sus facciones mostraban cansancio, pero también una fortaleza silenciosa. Mientras masticaba despacio, sus pensamientos la llevaron a los recuerdos de Julián, su difunto esposo. Lo vio en su mente cargando sacos de sal en Guerrero Negro, riendo con los niños, prometiendo un hogar sencillo pero lleno de paz. La memoria se mezclaba con el presente. Ahora estaba sola, con un hombre desconocido que había puesto en riesgo su vida por ellos. Tomás, con la inocencia de su edad, se inclinó hacia Kohan. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. «¿Por qué nos ayudaste?». El silencio reinó por unos segundos. Elena lo reprendió con un gesto, pero Kohan respondió con calma: «Porque nadie debería sufrir en una jaula». Tomás lo observó con fascinación. En su corta vida,
Nunca había visto a un adulto hablar con tanta firmeza sin levantar la voz. Kohan tomó una rama y comenzó a dibujar en la arena junto al fuego. Trazó líneas que representaban montañas, luego un círculo que simbolizaba el sol. Finalmente, dibujó figuras humanas, pequeñas y juntas. Elena se inclinó, curiosa. «¿Qué significa?», preguntó. El apache clavó su mirada en las llamas y murmuró: «Mi aldea, mi familia, fueron borrados por los mismos hombres que ahora nos persiguen». Un nudo se formó en la garganta de Elena. No necesitaba más palabras para comprender. Aquella confesión silenciosa explicaba el dolor que veía en sus ojos. Por un momento, solo se escuchó el crujido de la leña. Tomás, con el sueño venciéndolo, se acurrucó junto a Lucía. Elena los cubrió con su rebozo, y la visión de sus hijos durmiendo en paz le arrancó un suspiro cargado de alivio y tristeza. Kohan, sin apartar la vista del fuego, añadió con voz grave: «Ellos buscan quebrarnos con miedo, pero el miedo no nos alimenta ni nos protege. Si vamos a sobrevivir, necesitamos confianza». Elena levantó la mirada. Su orgullo y sus dudas luchaban contra la gratitud. No confiaba fácilmente, y menos en alguien que representaba siglos de desconfianza entre pueblos. Pero aquella noche, bajo las estrellas, sintió que las palabras del apache tenían un peso distinto, como si fueran más que una promesa. Eran un pacto con la vida. El silencio volvió a instalarse, pero no era el silencio del temor, sino de la introspección. Elena apoyó la cabeza contra la roca, sintiendo cómo el cansancio la vencía. Antes de quedarse dormida, alcanzó a decir en un susurro: «Si de verdad quieres que confiemos, entonces quédate con nosotros hasta que amanezca». Kohan no respondió, pero su gesto fue suficiente. Añadió una rama más al fuego y permaneció en guardia. Las horas avanzaron lentas. La luna se ocultó, y el firmamento se llenó de estrellas tan claras que parecían cantar sobre sus cabezas. Kohan, acostumbrado a leer los mensajes del cielo, reconocía en cada constelación una historia, un consejo. El susurro del viento le habló de cambios, de un camino largo aún por recorrer. Antes de que el alba asomara, se inclinó hacia la grieta donde dormían Elena y los niños. Los observó en silencio. La mujer, aún en sueños, mantenía un brazo sobre sus hijos como un escudo. Era un gesto instintivo, pero también heroico. Kohan sintió un respeto profundo. Había conocido guerreros valientes, pero pocas veces había visto la fuerza callada de una madre. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, apagó las brasas con arena y se preparó para partir. Elena despertó sobresaltada, con la mirada cansada pero decidida. «¿A dónde iremos?», preguntó. «Al norte», respondió él. «Entre las montañas encontraremos un refugio. Allí no llegarán tan fácilmente». Los niños se desperezaron, y Tomás tomó la mano de su madre. La familia improvisada emprendió la marcha. El sol comenzaba a calentar la arena, y el día prometía ser largo y arduo. A lo lejos, todavía invisible para ellos, el capitán Romero montaba a caballo, repasando las huellas que los soldados habían encontrado al amanecer. Sonrió con frialdad, convencido de que ningún indio podía mantener escondida a una viuda y 2 niños por mucho tiempo. Elena, sin saberlo, caminaba hacia un destino donde no solo tendría que luchar contra la persecución, sino también contra sus propios miedos y la creciente confianza que empezaba a sentir hacia el hombre que había cambiado su destino para siempre. El sol ya estaba alto cuando el grupo improvisado dejó atrás la grieta donde habían pasado la noche. El desierto se extendía como un océano interminable de arena y rocas, castigando cada paso con su calor implacable. Elena cubría a Lucía con su rebozo para protegerla de los rayos ardientes, mientras Tomás, con la frente perlada de sudor, caminaba a duras penas detrás de Kohan. El apache avanzaba decidido, leyendo en el terreno señales invisibles
para cualquiera que no conociera la lengua de la tierra. Elena trataba de no mostrar su fatiga, pero cada contracción de su vientre le recordaba lo vulnerable que estaba. Sentía la vida dentro de ella moverse con inquietud, como si el niño por nacer también percibiera el peligro. La viuda apretaba los labios, orgullosa de no pedir ayuda, aunque en el fondo sabía que sus fuerzas flaqueaban. Kohan se detuvo de repente en una colina de piedra. Se agachó, tocó el suelo y frunció el ceño. Luego se incorporó y dijo con voz grave: «No estamos solos». El corazón de Elena se encogió. No hizo falta preguntar. Sabía que los hombres del capitán Romero habían encontrado sus huellas. La certeza se confirmó minutos después, cuando un lejano relincho rompió el aire caliente. Los perros no tardarían en llegar. Kohan miró alrededor y señaló hacia un cañón estrecho. «Allí, si logramos entrar, el terreno jugará a nuestro favor». El grupo apresuró el paso. Tomás tropezaba, pero Kohan lo levantaba con firmeza sin detenerse. Elena, con el vientre pesado, se aferraba a la idea de que cada paso era una línea más de distancia entre sus hijos y la jaula de la que habían escapado. El cañón se alzaba como un muro natural de roca rojiza. Entraron apresurados, envueltos por la penumbra fresca que ofrecía un respiro del sol. El eco de los pasos resonaba en las paredes, y Lucía despertó sobresaltada en brazos de su madre. «Mamá, ¿nos encontraron?», preguntó con voz temblorosa. «No, hija, estamos a salvo», susurró Elena, aunque su voz traicionaba la duda. Kohan, en cambio, sabía la verdad. Los perseguidores no tardarían en rastrearlos. Se detuvo junto a una roca y se volvió hacia ella. «Necesitamos seguir, pero si nos alcanzan, habrá que pelear». Elena lo miró aterrada. «¿Pelear? ¿Tú solo contra ellos? No es la primera vez». Su voz era serena, pero sus ojos revelaban que no subestimaba el peligro. El grito de un soldado resonó a lo lejos. Las antorchas comenzaron a asomar en la entrada del cañón. Romero avanzaba al frente, montado en su caballo. La sonrisa fría en su rostro mostraba la seguridad de un cazador que acorrala a su presa. «¡Ahí están!», rugió. «La viuda, los niños y el perro salvaje que los protege». El eco multiplicó su voz, rebotando en las paredes como un presagio de muerte. Los hombres comenzaron a avanzar, con fusiles listos y perros ladrando con furia. Kohan apretó los dientes. Empujó a Elena hacia una grieta lateral. «Métete allí con los niños. No salgas hasta que yo lo diga». Elena quiso protestar, pero la firmeza en su mirada la paralizó. Asintió y guió a Tomás y Lucía hacia la grieta, ocultándose tras las piedras. Desde allí, con el corazón en la garganta, pudo ver cómo el apache se quedaba solo en medio del cañón. Los soldados se acercaban, confiados en su número. Kohan esperó pacientemente, apoyado contra la roca, como un tigre que mide el salto. Cuando el primero estuvo lo suficientemente cerca, lanzó una piedra con tal precisión que impactó en la frente del hombre, haciéndolo caer al suelo. El eco del golpe resonó como un disparo. Los demás reaccionaron de inmediato, disparando hacia la penumbra. El estruendo de los fusiles sacudió el aire y la pólvora impregnó la garganta de Elena. Los niños lloraban en silencio, aterrados. Ella los abrazó fuerte, rogando que las balas no encontraran su blanco. Kohan se movía entre las sombras del cañón como si formara parte de ellas. Sus pasos eran silenciosos, su figura apenas un destello entre las rocas. Atacaba con astucia, un golpe seco aquí, una piedra lanzada allá, siempre desde ángulos inesperados. Los soldados maldecían, incapaces de ubicarlo con certeza. Romero, furioso, gritaba órdenes, pero cada hombre caído aumentaba la tensión. Sabía que aquel apache estaba jugando con ellos, usando el terreno como un arma. «¡Cobardes! ¡No teman! ¡Acaben con él!», rugía, mientras su caballo resoplaba nervioso por el eco de los disparos. Elena contenía el aliento. Cada ruido la estremecía, cada sombra podía significar el final.
Y sin embargo, en medio del miedo, una certeza la invadía. Kohan no huía. No los había abandonado. De pronto, un disparo sonó más fuerte que los demás. Elena ahogó un grito, convencida de lo peor. Un instante después, vio la silueta de Kohan caer de rodillas en medio del polvo. Tomás sollozó. «¡Mamá! ¡Lo hirieron!». El corazón de Elena se desgarró. Quiso salir corriendo, pero el miedo por sus hijos la detuvo. Solo podía mirar, con el alma en vilo. Romero levantó la mano, deteniendo a sus hombres. Su sonrisa se ensanchó. «Al fin», murmuró, bajando del caballo. «Atrápalo vivo. Quiero que la viuda vea cómo muere su salvador». Los soldados comenzaron a acercarse lentamente, confiados en la aparente derrota del apache. Kohan respiraba con dificultad, pero en sus ojos brillaba una determinación implacable. Su mano buscó algo en el suelo, una rama seca, afilada como lanza improvisada. Elena lo comprendió al instante. Ese no era el final. Era el inicio de la verdadera batalla. El polvo aún flotaba en el aire del cañón cuando los soldados comenzaron a rodear a Kohan. Sus botas retumbaban sobre las piedras y el eco multiplicaba cada paso como si fueran un ejército mucho mayor. Romero, con la sonrisa torcida, observaba la escena convencido de que la caza había terminado. Kohan se mantenía de rodillas, la respiración pesada, el sudor bajándole por la frente mezclado con sangre. Parecía vencido, pero sus ojos permanecían fijos, duros como la roca que lo rodeaba. En su mano derecha, oculta entre el polvo, sostenía la rama afilada que había recogido segundos antes. Elena, escondida en la grieta con Tomás y Lucía, contenía el aliento. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que los soldados la oyeran. Quería salir corriendo hacia Kohan, interponerse, pero sabía que exponer a sus hijos sería condenarlos. Entonces, con lágrimas contenidas, murmuró en silencio: «Resiste, por favor». El primer soldado se acercó, confiado. Extendió la mano para sujetar al apache por el brazo. En un movimiento fulminante, Kohan se incorporó y clavó la rama en su costado. El hombre cayó con un grito desgarrador. El cañón entero estalló en caos. Los soldados dispararon al aire, cegados por la confusión. El humo de la pólvora oscureció aún más la penumbra. Kohan se lanzó hacia las sombras, usando la estrechez del cañón para desaparecer de su vista. El eco multiplicaba sus pasos, confundiendo a los perseguidores. Romero rugió de furia. «¡No disparen a lo loco! ¡Ciérrenle el paso!». Pero era tarde. Desde una roca elevada, Kohan apareció como un espectro. Con una fuerza brutal, empujó un peñasco que rodó cuesta abajo, levantando una nube de polvo y obligando a los caballos a encabritarse. 2 soldados cayeron bajo el peso de la roca, y el caos se apoderó del resto. Elena abrazó a sus hijos con fuerza. Tomás miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de apartar la vista del apache. Nunca había visto a un hombre enfrentarse a tantos con tanta astucia. Kohan descendió de la roca y se enfrentó a otro soldado que intentaba levantar su fusil. Con un golpe seco lo derribó, arrebatándole el arma. Disparó una sola vez, no contra un hombre, sino contra otra roca, provocando que fragmentos de piedra llovieran sobre los perseguidores. El estruendo confundió aún más a los soldados, que comenzaron a retroceder desordenados. Romero, sin embargo, mantenía el control. Sacó su pistola y apuntó directamente hacia la grieta donde Elena estaba oculta. «¡Sal, viuda!», vociferó. «¡O disparo contra tus crías!». Elena palideció. Sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Tomás y Lucía se aferraron a ella, aterrorizados. El arma del capitán brillaba bajo la luz mortecina. Kohan lo vio. Su respiración se aceleró, y sin pensarlo, arrojó el fusil vacío contra Romero. El golpe no lo alcanzó, pero le distrajo el tiempo suficiente para lanzarse desde un saliente. El apache cayó sobre el capitán con la violencia de un rayo. Ambos rodaron por el suelo entre polvo y piedras. El arma se disparó al azar.
El estruendo resonó en el cañón. Elena gritó, convencida por un instante de que una bala había alcanzado a sus hijos. Pero estaban a salvo. La pelea cuerpo a cuerpo se desató. Romero era fuerte, curtido por años de mando y violencia, pero Cogan luchaba con la furia de quien no tiene nada que perder. Cada golpe era un eco de su historia. La familia perdida, el pueblo arrasado, las jaulas en las que había visto morir a los suyos. El capitán logró sujetarlo del cuello, presionando con brutalidad. «¡Eres mío, salvaje!», escupió con rabia. Cohan, casi sin aire, buscó en el suelo a tientas. Sus dedos encontraron un trozo de piedra afilada. Con un último esfuerzo, lo clavó en el hombro de Romero. El capitán soltó un rugido y perdió el control, lo que permitió al apache liberarse. Elena, incapaz de soportar más, salió de la grieta. Sus piernas temblaban, pero sus ojos ardían de determinación. Se lanzó hacia el suelo, tomó el fusil caído de uno de los soldados y lo levantó con manos temblorosas. «¡Aléjate de él!», gritó, apuntando directamente al capitán. Romero, sangrando y jadeante, se quedó paralizado. El silencio volvió por un instante, roto solo por los sollozos de los niños y el resuello de los caballos nerviosos. Los soldados, desconcertados al ver a la viuda armada y al apache aún en pie, comenzaron a retroceder. Ninguno estaba dispuesto a morir por una orden que ya parecía perdida. Uno a uno, se alejaron, dejando al capitán solo en el centro del cañón. Romero los maldijo con rabia, pero sabía que estaba derrotado. Lanzó una mirada de odio a Cohan y a Elena, una promesa silenciosa de venganza. Luego montó en su caballo, herido pero aún orgulloso, y se retiró con el resto de sus hombres dispersos. El silencio regresó, más pesado que nunca. Elena dejó caer el fusil y sus manos comenzaron a temblar sin control. Cohan se acercó lentamente, apoyando una mano firme en su hombro. «Lo hiciste bien», dijo con voz grave. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Nunca había tocado un arma, pero habría disparado, lo juro». Cohan asintió. Sabía que decía la verdad. En ese instante, comprendió que la mujer hasta la que había liberado no era solo una víctima, sino alguien que estaba aprendiendo a luchar. Elena volvió con sus hijos. Los abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con ellos. Tomás la miró con admiración y por primera vez no solo vio a su madre como protectora, sino también como guerrera. El grupo permaneció en silencio unos minutos, recuperando el aliento. Pero Cohan sabía que aquello no era el final. Romero había huido, sí, pero regresaría con más hombres, con más armas, con más odio. El apache alzó la vista hacia las montañas lejanas, oscuras contra el cielo rojo del atardecer. «Tenemos que movernos antes de que anochezca. En lo alto encontraremos un refugio». Elena asintió, aunque su cuerpo pedía descanso. Sabía que no había elección. Tomó a Lucía en brazos, estrechó la mano de Tomás y siguió a Cohan. El camino era incierto, pero cada paso alejaba a sus hijos de la sombra del capitán. Mientras se internaban en el sendero pedregoso, el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a encenderse. En aquel momento, pese al cansancio, un hilo invisible los unía: la viuda, los niños y el apache. No eran familia de sangre, pero el destino los había tejido juntos en una misma lucha. El sendero hacia las montañas era arduo y silencioso. Después del enfrentamiento en el cañón, cada paso parecía más pesado, no por el cansancio físico solamente, sino por la tensión que seguía colgando en el aire como una nube oscura. Elena caminaba con Lucía en brazos, mientras Tomás, aferrado a la mano de su madre, intentaba no rezagarse. Cohan iba al frente, con el cuerpo erguido y los sentidos alerta, como si en cada sombra pudiera acechar un enemigo. El paisaje se transformaba lentamente. La arena del desierto fue dando paso a rocas, arbustos y matorrales que crecían entre grietas de piedra. El aire, más frío en la altura,
soplaba entre las paredes de la montaña como un lamento. Elena agradeció aquella brisa, que calmaba un poco el calor sofocante que habían sufrido durante el día. Llegaron a un claro rodeado de riscos, donde brotaba un hilo de agua cristalina, proveniente de una grieta en la roca. Elena se detuvo, incrédula. Después de tantas horas de sed, ver aquel manantial era como un milagro. Kohan se inclinó, bebió primero para comprobar que el agua era segura, y luego indicó que ella y los niños podían hacerlo. Tomás se arrodilló y bebió con ansias, mojándose entero. Lucía rió entrecortadamente, jugando con las manos en el agua. Elena, al verlos, sintió que el peso de su pecho se aligeraba por un momento. Se acercó a Kohan, todavía recelosa, pero agradecida. «Este lugar parece escondido», murmuró. «Lo está. Aquí mis antepasados solían descansar cuando cruzaban estas montañas. Nadie del pueblo lo conoce». Las palabras la hicieron estremecer. No solo estaban ocultos de Romero, también estaban caminando sobre la memoria de otros tiempos, de otras vidas. Kohan comenzó a preparar un refugio improvisado. Con ramas y piedras, levantó una pequeña protección contra el viento. Elena lo observaba en silencio. Cada movimiento suyo parecía guiado por una sabiduría antigua. Sabía cómo encender fuego sin ruido, cómo disponer las piedras para que el humo se perdiera en el aire, cómo aprovechar cada recurso mínimo. Esa noche, alrededor de la hoguera, los niños se durmieron rápidamente, agotados. Elena los cubrió con su rebozo y luego, con cautela, se dirigió a Kohan. «Hoy pensé que morirías en el cañón». El apache la miró con calma, sus ojos reflejando las llamas. «Morir no me asusta, he visto la muerte demasiadas veces. Pero te enfrentaste a ellos, para protegernos, podrías haber huido. Huir no es vivir, y ustedes no eran una carga, eran una elección». Elena bajó la vista, conmovida. Era la primera vez que alguien, después de la muerte de Julián, le decía con tanta claridad que su vida valía ser defendida. El silencio se prolongó. En el aire solo se escuchaba el chisporroteo de la leña. Elena tomó valor y preguntó, «¿Perdiste a tu familia?» Kohan asintió, con un gesto seco. «Los soldados los quemaron junto con mi aldea. Solo quedé yo. Desde entonces, camino sin rumbo, buscando justicia. O tal vez, solo un lugar donde mis muertos no me sigan en sueños». Las palabras calaron en ella. En ese dolor reconoció el suyo propio, la ausencia de Julián, las noches vacías, el miedo de criar sola a sus hijos. Y entonces comprendió que, aunque venían de mundos distintos, compartían una misma herida. La confianza comenzó a brotar tímidamente entre ellos. A la mañana siguiente, Kohan enseñó a Tomás cómo leer huellas en la tierra. El niño lo seguía con entusiasmo, copiando sus gestos. Elena los miraba desde la distancia y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Ver a su hijo aprender de alguien que lo trataba con paciencia le llenaba de esperanza. Lucía recogía flores silvestres y se las ofrecía a su madre. Elena las aceptaba, guardándolas en el rebozo como si fueran tesoros. Cada gesto sencillo tenía un peso inmenso en medio de tanta incertidumbre. Pero la paz era frágil. Una tarde, mientras buscaban más ramas para el fuego, Kohan se detuvo en seco. Sus sentidos captaron algo, ramas rotas, huellas recientes, el rastro de hombres que no pertenecían al desierto. Cuando volvió al refugio, no quiso alarmar de inmediato a Elena, pero ella notó la tensión en su rostro. «¿Los encontraste?», preguntó con voz baja. «No aún, pero están cerca». Esa noche, mientras los niños dormían, Kohan permaneció despierto, atento a cada sonido. Elena, con el corazón encogido, se sentó junto a él. El fuego iluminaba sus rostros, y entre las sombras sintió la cercanía de aquel hombre que ya no era solo un extraño. «Si vienen», susurró ella, «prométeme que salvarás a mis hijos, aunque yo no lo logre». Kohan la miró fijamente,
sorprendido. Luego negó con la cabeza. No hablarás así. Sobreviviremos todos. Elena quiso replicar, pero en sus ojos vio una certeza que le impidió insistir. En ese instante, un ruido lejano retumbó en las montañas, el eco de cascos contra la roca. La sangre de Elena se heló. Tomó instintivamente a Lucía en brazos y llamó a Tomás con un gesto. Kogan apagó el fuego de un solo movimiento y se puso en pie. El refugio ya no era seguro. Se acabó el descanso, dijo con voz firme. Tenemos que movernos antes de que la noche los traiga hasta aquí. Elena, temblando pero decidida, asintió. La familia improvisada recogió sus pocas pertenencias y comenzó a escalar hacia senderos más altos. El viento de la montaña soplaba con fuerza, llevando en su rugido el presentimiento de un nuevo enfrentamiento. La noche en las montañas era cruel, con un viento que parecía silbar entre las rocas como un presagio. Elena, agotada de cargar a Lucía en brazos, apenas podía respirar con el aire frío que le quemaba los pulmones. Tomás caminaba pegado a su madre, luchando contra el sueño. Kohan abría camino, atento a cada sombra. El eco de cascos lejanos aún resonaba, recordándoles que Romero seguía tras ellos. Al llegar a un pequeño valle rodeado de pinos, Kohan levantó la mano para detenerse. Señaló unas huellas frescas en la tierra húmeda. No eran de soldados, sino de hombres descalzos, marcadas con prisa. Su rostro se tensó. No estamos solos. Elena lo miró con el miedo reflejado en los ojos. ¿Romero? Kohan negó lentamente. Otros hombres, y no sé si son mejores. Avanzaron con cautela, buscando un nuevo escondite. La luna iluminaba el sendero, proyectando sombras alargadas que se movían como espectros. De pronto, un crujido de ramas los hizo girar. 3 figuras emergieron de entre los pinos. Eran hombres mestizos, de rostros curtidos y ojos brillantes de codicia. Armados con cuchillos y viejos fusiles, sonrieron con malicia al ver a Elena y los niños. El que parecía líder, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, habló con voz ronca. «Miren lo que tenemos aquí. Una viuda perdida, con 2 criaturas y un indio salvaje». Elena apretó a Lucía contra su pecho, mientras Tomás se escondía tras su falda. Kohan se interpuso de inmediato, el cuerpo rígido como un muro. «Déjenlos en paz», gruñó. Los hombres rieron. «No venimos a pelear, Apache», dijo el de la cicatriz, aunque sus ojos delataban lo contrario. «Solo queremos un poco de compañía, y tal vez algo de valor». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía muy bien a qué se referían con compañía. Kohan dio un paso adelante, la mirada fiera. «No tendrán nada de ellos mientras yo respire». Uno de los mestizos se adelantó, cuchillo en mano. Kohan lo esquivó con rapidez felina y lo derribó con un golpe seco. El hombre cayó al suelo, jadeando. Pero los otros 2 levantaron sus fusiles y apuntaron, no al Apache, sino a Elena y los niños. «Un paso más, y la viuda paga por ti», escupió el de la cicatriz. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La amenaza era clara, brutal. Tomás temblaba, sin comprender del todo, pero percibiendo el peligro. Lucía sollozaba en silencio, enterrando su rostro en el cuello de su madre. Kohan se quedó inmóvil, con los músculos tensos. La rabia le hervía en las venas, pero no podía arriesgarse a que dispararan contra ellos. «¿Qué quieren?», preguntó con voz grave. El líder sonrió con desdén. «Oro, plata o ella. Tú eliges». Elena sintió la humillación morderle el alma. Se aferró con más fuerza a sus hijos, luchando contra las lágrimas. Era como estar nuevamente en aquella plaza, rodeada de burlas y piedras. Pero esta vez no había jaula. Estaba expuesta en la oscuridad, frente a hombres que la veían como mercancía. Antes de que pudiera responder, un ruido lejano interrumpió la tensión. El galope de caballos resonó en la montaña. Los mestizos miraron alrededor, nerviosos. El de la cicatriz chasqueó la lengua. «Son los soldados»,
¡Maldita sea! Koan aprovechó la distracción. Se lanzó contra el hombre armado con fusil, golpeándolo con fuerza. El disparo se desvió, rebotando contra las rocas. El segundo mestizo intentó atacar, pero Elena, en un impulso desesperado, arrojó una piedra que lo alcanzó en la sien. El hombre tropezó, maldiciendo. ¡Corran!, rugió Kohan. Elena tomó a Tomás de la mano y corrió con todas sus fuerzas, cargando a Lucía. El corazón le latía como un tambor, el miedo empujándola más rápido de lo que creía posible. Kohan los cubría, enfrentando a los mestizos que gritaban insultos. El galope se acercaba cada vez más. Entre los árboles apareció Romero, rodeado de un grupo de soldados. Al ver la escena, no pudo evitar soltar una carcajada. Parece que el desierto me regala mis presas una y otra vez. Los mestizos, superados en número, huyeron entre la espesura, dejando a Kohan y la familia a merced de los soldados. El capitán levantó su espada, señalando al apache. «¡Atrapadlo! Esta vez no escapará». Los soldados avanzaron en formación. Elena, jadeante y sin salida, apretó a sus hijos contra sí misma, con la sensación de que el destino se cerraba como una trampa. Kohan, con el rostro iluminado por la luna, se plantó firme frente a ellos. Sus ojos brillaban como brasas. No pensaba rendirse. El eco de cascos, gritos y llantos llenó la montaña. La traición de los mestizos había revelado su escondite, y ahora el peligro era mayor que nunca. Elena lo comprendió en un instante. Si no encontraban una salida, esa noche podía ser la última para todos. El cañón resonaba con los cascos de los caballos y los gritos de los soldados, que descendían con antorchas encendidas. La luz anaranjada iluminaba los pinos y proyectaba sombras largas y amenazantes sobre las rocas. Elena apretaba a Lucía contra su pecho y sujetaba con fuerza la mano de Tomás. El niño trataba de no llorar, pero sus ojos brillaban de terror. Sabía que estaban acorralados. Kohan observaba el terreno con rapidez. No había salida clara. Un barranco al este, paredes de roca al norte, y los hombres de Romero cerrando el paso por el sur. El viento soplaba fuerte, arrastrando el humo de las antorchas. El apache sabía que, si no actuaban pronto, los soldados los atraparían. El capitán Romero avanzaba en medio de sus hombres, su espada reluciendo bajo la luz del fuego. Tenía el rostro endurecido por el odio. «Viuda», vociferó, «entrégate con tus crías y quizás les perdone la vida. El salvaje morirá de cualquier modo». Elena sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban dentro de ella. Sus labios temblaban, pero sus ojos no se apartaban de los de Romero. No iba a entregar a sus hijos. Kohan dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos y los soldados. Su figura recortada contra la hoguera parecía la de un guerrero antiguo, dispuesto a luchar hasta el final. «No pasarán mientras yo respire». El capitán sonrió con crueldad. «Entonces morirás primero». Los soldados comenzaron a avanzar, levantando fusiles. Kohan retrocedió hasta situarse junto a Elena. Susurró sin mirarla. «Cuando te lo diga, corres hacia la grieta que está detrás de esas rocas. No mires atrás». Elena lo miró con espanto. «¿Y tú?» «Haré lo necesario». Antes de que ella pudiera responder, una descarga de fusiles sacudió el aire. Kohan se lanzó hacia adelante, rodando entre piedras, esquivando las balas. Con movimientos rápidos derribó a un soldado y le arrebató el machete. El estrépito de la lucha estalló en la montaña. Elena, paralizada por un instante, escuchó el rugido de su propio corazón. Tomás tiraba de su falda suplicando. «¡Mamá, vámonos!». Entonces recordó las palabras de Kohan y con un grito ahogado tomó a sus hijos y corrió hacia la grieta. El paso era estrecho y oscuro, pero ofrecía la única oportunidad de escapar. Desde allí pudo ver la silueta del apache luchando contra varios hombres al mismo tiempo. Sus movimientos eran feroces, precisos, casi imposibles de seguir. El machete brillaba en el aire, el eco de los golpes rebotaba en las paredes.
Romero gritaba órdenes, furioso al ver cómo un solo hombre resistía contra todos. Pero la ventaja numérica era abrumadora. Un golpe de culata alcanzó a Kohan en la espalda, haciéndolo caer de rodillas. Elena ahogó un grito. Romero se abalanzó sobre él, levantando la espada. «Aquí termina tu historia, salvaje». En ese instante, Tomás, desde la grieta, lanzó una piedra con todas sus fuerzas. El proyectil golpeó el casco del caballo de Romero, que se encabritó, haciéndolo perder el equilibrio. El capitán cayó al suelo, rugiendo de furia. Elena aprovechó la confusión para gritar. «¡Kohan, aquí!». El apache, sangrando pero aún consciente, se levantó con un rugido y corrió hacia la grieta. A su paso golpeó a 2 soldados, derribándolos. Elena extendió la mano y por un segundo sus miradas se encontraron. Una chispa de vida, de resistencia. Logró alcanzarlos y juntos se adentraron en el paso estrecho. Las balas rebotaban en la roca, levantando chispas, pero el sendero se curvaba hacia arriba, conduciéndolos a un nivel más alto. El aire era cada vez más frío y el rugido del viento apagaba los gritos de los soldados. Al llegar a un saliente, Kohan se detuvo, jadeando. Estaba herido en el brazo y el hombro, pero aún sostenía el machete. Elena lo miró con desesperación. «No podemos seguir mucho más. Los niños están exhaustos». Kohan asintió, observando el terreno. Más arriba había una cueva oculta entre los riscos. Señaló hacia allí. «Si logramos llegar, podremos resistir hasta el amanecer». Elena reunió sus últimas fuerzas y continuó escalando. Tomás, aunque cansado, mostraba una determinación inesperada. Lucía, dormida en brazos de su madre, respiraba con calma, ajena al peligro que los rodeaba. Al entrar en la cueva, el grupo se acurrucó en la oscuridad. Kohan, apoyado contra la pared, escuchaba atentamente el eco de los soldados, buscándolos más abajo. Elena se arrodilló junto a él y limpió con un pedazo de tela la sangre de su hombro. «Te están persiguiendo a ti, pero nosotros también hemos quedado atrapados en tu guerra». Kohan la miró fijamente. «Namberellos persiguen la idea de que tú y tus hijos puedan vivir libres. Por eso no me detendré». Las palabras encendieron algo en ella. Por primera vez no se sentía como una víctima rescatada, sino como parte de una lucha más grande. En la distancia, Romero gritaba órdenes, jurando que no descansaría hasta encontrarlos. Su voz retumbaba como una maldición en la montaña. Elena abrazó a sus hijos, con lágrimas silenciosas en los ojos. Sabía que el amanecer traería una última batalla. Miró a Kohan y en sus ojos oscuros vio reflejada la misma certeza. La libertad estaba al alcance, pero solo si resistían juntos una vez más. El amanecer llegó lento, tiñendo las montañas de un rojo encendido que parecía sangre derramada sobre las rocas. La cueva donde Elena, sus hijos y Kohan habían pasado la noche estaba helada. El viento silbaba en la entrada como un lamento, y cada eco de cascos y voces que llegaba desde abajo les recordaba que aún eran presas en la mira de Romero. Elena, con Lucía dormida en brazos y Tomás apoyado contra su hombro, apenas había podido cerrar los ojos. La tensión le mantenía despierta. Miró a Kohan, que seguía sentado junto a la entrada, con el machete ensangrentado sobre las piernas. Tenía los ojos abiertos, pero era evidente que el cansancio y la herida en su hombro lo consumían. «No podemos seguir huyendo», susurró Elena, con voz temblorosa pero firme. Kohan la miró, serio. «Lo sé. Hoy decidiremos nuestro destino». En ese instante, un trueno de voces se escuchó en el valle. Romero había descubierto las huellas que conducían hasta la cueva. Su voz se elevó, áspera y llena de odio. «No hay salida, viuda. No hay montaña ni Dios que te salve de mí». Elena cerró los ojos un momento, apretando fuerte a sus hijos. El miedo era real, pero algo dentro de ella había cambiado desde aquella plaza donde todo comenzó. Ya no era solo una mujer indefensa. Había visto la furia de Kohan. Había sostenido un arma.
Había sentido en su propia piel lo que significaba luchar por la vida de los suyos. Kohan se levantó con dificultad, se acercó a ella y, sin decir palabra, le colocó en la mano el machete. Elena lo miró sorprendida. «No puedo». «Sí puedes», respondió él con gravedad. «Hoy no somos un apache y una viuda. Somos una familia luchando por vivir». El corazón de Elena se agitó con fuerza. Acarició la frente de Tomás y besó a Lucía. Después, con una determinación nacida del dolor y el amor, asintió. Los soldados comenzaron a subir por el sendero hacia la cueva. El sonido metálico de sus armas rebotaba en las paredes. Romero marchaba al frente, la espada en alto, con la mirada fija en la entrada oscura donde sabía que sus presas aguardaban. Kohan y Elena intercambiaron una mirada silenciosa, un pacto sin palabras. Luego, el apache salió primero, rugiendo como un lobo herido pero indomable. Con un movimiento rápido empujó un peñasco que había preparado durante la noche. La roca rodó por la pendiente, arrastrando a varios soldados y levantando una nube de polvo. El griterío estalló. Los hombres disparaban a ciegas mientras subían con torpeza. Elena, con el machete en mano, permanecía junto a sus hijos en la entrada de la cueva. Sus rodillas temblaban, pero sus ojos brillaban con determinación. Romero, furioso, esquivó la caída de la roca y avanzó entre la confusión. Al ver a Kohan, cargó contra él con la espada. El choque fue brutal. Acero contra carne, gritos contra rugidos. Kohan resistía cada embestida, aunque la sangre corría de su herida abierta. Elena lo observaba con desesperación, hasta que un soldado logró escalar por otro lado y se abalanzó hacia la cueva. Con un grito ahogado, la viuda levantó el machete y lo blandió con todas sus fuerzas. El golpe fue torpe, pero suficiente para detener al agresor, que cayó hacia atrás con un alarido. Tomás la miró con los ojos abiertos de par en par, entre miedo y orgullo. «Mamá». Ese instante marcó un cambio. Elena ya no era solo protegida, ahora era también protectora. En el centro del sendero, Kohan y Romero seguían luchando. El capitán, con el rostro deformado por la rabia, lanzó un golpe final directo al pecho del apache. Kohan lo esquivó por un instante y, en un movimiento desesperado, se abalanzó sobre él, ambos rodando por el suelo polvoriento. La espada cayó de las manos de Romero. Quedaron frente a frente, jadeantes. Romero intentó alcanzar un cuchillo escondido en su bota, pero entonces Elena apareció, sujetando el machete con ambas manos. Su voz temblaba, pero estaba cargada de una fuerza desconocida. «¡Basta!». Romero se quedó paralizado al verla. Por un segundo, la burla desapareció de sus ojos y fue reemplazada por incredulidad. Elena, la viuda que había despreciado, ahora le apuntaba con el arma, firme como una roca. «No volverás a tocar a mis hijos, ni a nadie más». El silencio se hizo pesado. Romero rió entre dientes, como si no creyera en la amenaza. Dio un paso adelante, pero en ese instante Kohan, con un rugido, lo sujetó por detrás y lo lanzó hacia el barranco. El capitán cayó entre gritos desgarradores, hasta que su voz se perdió en el eco de las montañas. Los soldados, al ver caer a su líder, se detuvieron. Algunos dejaron caer las armas, otros huyeron montaña abajo, presas del pánico. La persecución había terminado. Elena soltó el machete, sus manos temblando sin control. Corrió hacia sus hijos y los abrazó con todas sus fuerzas, mientras lágrimas calientes resbalaban por su rostro. «Estamos vivos. Mis amores, estamos vivos». Kohan, exhausto, se apoyó contra una roca. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero en sus ojos oscuros había un brillo distinto, no de furia, sino de alivio. Pasaron unos minutos hasta que el silencio volvió a adueñarse de la montaña. El sol ya iluminaba los picos, trayendo un calor tibio que disipaba la sombra de la noche. Elena se acercó a Kohan y, sin pensarlo, tomó su mano. «Gracias. Si no fuera por ti». Él negó suavemente. «No lo hice solo por ti.
Lo hice por ellos. Señaló a Tomás y Lucía, que lo miraban con admiración. Elena bajó la vista, conmovida. Comprendió que aquel hombre, marcado por la pérdida, había encontrado en ellos un nuevo motivo para seguir. Y ella, en medio de la tragedia, había hallado no solo un protector, sino un compañero en la lucha. Esa tarde, mientras descendían hacia el valle por un sendero oculto, el aire parecía más limpio. Elena llevaba a Lucía en brazos. Tomás caminaba junto a Cohan, preguntándole cómo reconocer huellas y señales en el camino. El apache respondía con paciencia, y el niño reía con cada explicación. Elena los miraba, y por primera vez desde la muerte de Julián, sintió que un futuro era posible. No el que había soñado, pero uno real, nacido de la fuerza y la esperanza. Cuando llegaron a un llano cubierto de hierba, Cohan se detuvo. Tomó una ramita del suelo y con calma la trenzó en el cabello de Elena. Ella lo observó, sorprendida. «¿Qué significa?» «Que ahora caminas conmigo, y yo contigo». Las lágrimas le llenaron los ojos, pero esta vez eran de gratitud. Apretó su mano y sonrió débilmente. El sol descendía, tiñendo el horizonte de dorado. El viento acariciaba los rostros de los cuatro, como una bendición silenciosa. Atrás quedaban el miedo, la persecución y la sombra de Romero. Adelante, el camino aún era incierto, pero lo recorrerían juntos. La historia de la viuda, sus hijos y el apache no era solo de dolor, sino también de renacimiento. En medio de la violencia, habían elegido la vida, la familia y la esperanza. Y así, con el corazón herido pero en pie, caminaron hacia un futuro nuevo bajo el cielo inmenso de la frontera. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.